¿Lo tienen Hebreos capítulo 11? ¿Sí? Y vemos que en todo el libro de Hebreos habla sobre un tema en específico. Particularmente en este capítulo 11 habla sobre un tema en específico, que es la fe. Es más, Hebreos 11.1 empieza definiendo qué es la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y desde Hebreos versículo 1 hasta el versículo 31 va narrando, casi en forma cronológica, sobre distintos personajes que actuaron en fe y cómo Dios obró a través de su fe. Pero también me llama la atención que en el versículo 32 hace como un mini resumen más cortito de más hombres que hicieron cosas por fe. ¿Lo tienen ahí? Perfecto. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Fíjense cómo por medio de su fe Dios pudo hacer todo eso en ellos y a través de ellos. Recién dije que la prédica se llamaba La Obra de Dios. Y cuando uno habla de una obra, puede ser una obra de teatro, una obra de arte, una película, una serie. Imagínense cualquier cosa a lo que ustedes podrían llamarle una obra. Y dentro de esa obra hay distintos papeles y hay distintos roles. Está el productor, el director, el actor, el camarógrafo, está el que saca fotos, el que maquilla, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno tiene su rol para que esa obra se pueda llevar a cabo y que esa obra pueda digamos, dar su fruto, ¿no? ¿Cuál sería el fruto de una obra? Que la gente lo vea, que la gente le guste, que sea atractiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de la obra de Dios en nuestras vidas, pasa algo similar, en la cual el actor principal o los protagonistas somos cada uno de nosotros. Y Dios, en su propia obra, es nuestro director. Entonces nosotros pasamos a formar parte de ser el actor protagonista en la obra de Dios de cada una de nuestras vidas. ¿Sí? Entiendan como que cada uno de ustedes es una obra en la cual ustedes son el actor y Dios es nuestro director. Fíjense cómo se relaciona con la ilustración de lo que es una obra, ¿no? Ahora mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer para hacer una buena obra de Dios o para que Dios a través nuestro haga una buena obra? Y de eso vamos a hablar hoy, de 3 puntos que nosotros tenemos que hacer para que Dios obre en nosotros o a través de nosotros. Y el primer punto es tomar el protagonismo. Tomar el protagonismo mediante la fe. Recién dijimos que cada obra tiene su rol. Cada persona en la obra tiene su trabajo, ¿no? Y si nosotros somos el protagonista, Dios viene a ser nuestro director. El director le dice al actor qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, qué tiene que decir, cómo se tiene que vestir. Pero por más que el director le diga al actor lo que tiene que hacer, el que hace las cosas no es el director, sino es el mismo actor. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos ser protagonistas en la obra de Dios que tiene para nosotros? Haciendo lo mismo que estas personas en Hebreo 11 hicieron. Porque fíjense que a lo largo de todo el capítulo va narrando todo lo que esos hombres hicieron, pero cada versículo empieza por la fe. Y dice por la fe de Abel, por la fe de Enoc, por la fe de Noé, de Abraham, de Sara, de Moisés, José, y nombra varios más. E inclusive en el versículo 32 también sigue nombrando más. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando. Quiere decir que hay un montón de personas que mediante la fe pudieron ser usados para obrar en Dios, o Dios lo usó para obrar a través de ellos. Entonces nosotros, para tomar el protagonismo en nuestra propia obra de Dios que tiene para nosotros, tenemos que tener fe. Ser hombres o mujeres de fe. Porque fíjense que en el 33 dice, 11:33 dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y sigue narrando todo lo que estos hombres y mujeres hicieron por fe.
por tener fe en el director de la obra, por tener fe en el director de su obra, que era Dios. O sea, Dios puede hacer todas esas cosas aún con nosotros. Como dice Juan 21:25, que es uno de mis versículos favoritos, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, imagínense todas las cosas que Jesús hizo y que Dios hizo en todas las personas que tenían fe. Entonces eso tiene que servir de motivación a nosotros, que nosotros siendo protagonistas de nuestra propia obra que Jesús tiene para nosotros, que Dios tiene para cada una de sus vidas, fíjense todo lo que podemos lograr. Y yo creo que ese Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de mañana, y de pasado, y del futuro. Y si esas personas por fe pudieron hacer todas esas cosas, nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué no podríamos hacer lo mismo? Si eran personas igual a nosotros. Eran personas como ustedes, como yo. Eran hombres, mujeres que solamente tuvieron fe, que solamente alcanzaron su protagonismo en su propia obra porque tuvieron fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que Dios obre a través nuestro? No solamente tener fe, sino tomar el protagonismo gracias a nuestra fe. Porque si esas personas pudieron, nosotros también, porque tenemos exactamente el mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. El segundo punto de lo que tenemos que hacer para que Dios sobre en nosotros es actuar conforme al guión de la obra. Recién dijimos que cada uno tenía un rol dentro de una obra, ¿no? El actor, el director, el camarógrafo, pero también existe el que escribe la obra, el que lo guiona o escribe la historia de esa obra. Entonces nosotros, más allá de ser protagonistas por medio de nuestra fe, para que Dios obre en nosotros o a través nuestro, tenemos que actuar conforme a ese guión. Y ese guión no es nada más que la palabra de Dios. Ese guión es la Biblia. Entonces, si nosotros queremos tener una buena obra de Dios en nuestras vidas, o que Dios obre a través de nuestra vida, no solamente tenemos que tener fe, sino que tenemos que actuar y vivir conforme al guión que Dios nos da, que es su palabra, que es la Biblia. Nosotros cuando entregamos nuestra vida a Dios, Él perdona nuestros pecados, nos hace personas nuevas. Dice la Biblia que nos pasa de muerte a vida. Empezamos a gozar de las bendiciones y los privilegios que tenemos como hijos de Dios. ¿A quién no le gusta tener bendición y privilegios como hijo de Dios? A nadie, a todos nos gusta, ¿no? A todos nos gusta recibir cosas de parte de Dios, porque somos sus hijos. Y Él es tal Padre así como para nosotros, ¿no? Pero nosotros como hijos, incluso como hijos, porque creo que todos acá tenemos algo en común, que todos somos hijos. Todos somos hijos de Dios, pero todos somos hijos de alguien. Creo que todos acá tienen o tuvieron mamá y papá en su momento, ¿no? Y como hijos tuvimos responsabilidades para con nuestros papás y para con nuestras mamás. Creo que todos en algún momento tuvimos que obedecer algo que no queríamos o que no nos gustaba, o nos mandaban a comprar y no queríamos, o nos mandaban a limpiar, o nos mandaban a cocinar. O fíjense que cuando nuestros papás nos decían, no te subas ahí, porque te vas a caer, y nosotros nos caíamos, ¿de quién era la culpa? Nuestra, pero nuestros papás nos avisaban. O cuando nuestros papás nos decían, no, tenés que comer fruta, tenés que comer verdura para crecer sano, y a nosotros no nos gustaba ni la fruta ni la verdura, nos enojábamos. Pero eso no quiere decir que nuestros papás estaban equivocados cuando nos mandaban a hacer eso. Ahora, nosotros como hijos de Dios también tenemos responsabilidades. Como así nosotros disfrutamos de sus bendiciones y de privilegios, como hijos de Dios tenemos responsabilidades que también están en ese guión, que también están en esa Biblia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser obedientes a un Dios que no lo hace por exigencia propia, sino por un bienestar general. Cuando Dios nos pide algo a nosotros, no es porque Él sea un Dios caprichoso
o un Dios autoritario que nos dice que tenemos que hacer las cosas solo porque Él lo dice, sino más bien detrás de esa decisión o de esa petición de obedecer existe un bien personal o general para cada uno de nosotros. Y es ahí donde eso se transforma en una responsabilidad de nosotros como hijos para con Dios. Pero solamente es como recién les decía, cuando nuestros papás nos decían no te subas ahí porque te vas a golpear, nos decía porque ellos sabían que si nos caíamos nos íbamos a golpear. Lo estaban haciendo para cuidarnos. Entonces Dios, cuando escribió este guión para nuestras vidas, también lo hizo pensando en eso. Y si bien hay un montón de responsabilidades que nosotros como hijos tenemos que cumplir, quizás hay algunas que son de las más importantes. Como por ejemplo orar, congregarse, leer la Biblia, ser fieles en nuestras ofrendas y nuestros diezmos, hablar de Dios, predicar, compartir entre mismos hermanos, ¿no? Y fíjense que todo lo que yo le nombré es algo en la cual tiene su beneficio también. Pero se transforma en beneficio cuando nosotros los obedecemos. Cuando no somos obedientes en nuestra responsabilidad como hijos, no podemos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Porque al no ser obedientes lo estamos obviando, lo estamos alejando de nuestras vidas. Y aún así, incluso para que una obra, una película, una serie tenga que salir bien, los actores tienen que respetar el guión que escribió el guionista, tienen que respetar las órdenes del director. Entonces, en la obra de Dios que tiene para nosotros, o mediante nosotros, no solamente tenemos que tomar el protagonismo por mediante nuestra fe, sino que tenemos que actuar conforme al guión que Dios nos da. Tenemos que ser obedientes a ese guión, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, que es nuestro guión, es nuestro manual de vida. Todo lo que pasa en nuestra vida, todas las preguntas y todas las respuestas las encontramos en la Biblia. Y no podemos llevar a cabo una obra de Dios en nuestras vidas si no conocemos el guión. Yo no puedo ir con Tom Cruise y decirle, quiero actuar en Misión Imposible 7. Y me dice, bueno, dale, vení, tenés que aprender el guión en inglés. Y yo no sé inglés. ¿Cómo hago? Me tengo que poner a aprender inglés. Lo mismo pasa en nuestra vida para con Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios para saber qué es lo que Él realmente quiere de nosotros. Porque por más que nosotros tengamos fe, por más que nosotros nos dejemos dirigir por Él, no podemos hacer algo que no conocemos. No podemos hacer algo que no sabemos. Por eso es importante que llevemos nuestra vida conforme al guión que Dios nos da, que es su palabra. Y fíjense que esto también es una promesa de parte de Dios para con nosotros. Como dice Josué 1:8, fue mi primer versículo que me aprendí en memoria en el William Morris. ¿Lo siguen dando sin? ¿Sí? Y sí, porque no cambió la Biblia. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Algo nomás? ¿Una sola cosa? ¿Dos? ¿Tres cosas te van a salir bien? No. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así como los actores llevan a cabo un guión para que la película o la obra de teatro salga bien, si nosotros queremos que nos vaya bien en nuestras vidas, que es la obra de Dios para con nosotros, tenemos que hacer caso a ese guión, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Es la que alumbra nuestros caminos, es la que nos guía, es nuestro manual de vida. Sin la Biblia nosotros no podríamos hacer nada de esto, no conoceríamos a Dios. No tendríamos ese manual que hoy usamos para poder vivir. Y el punto 3, que es el último, recién vimos que para que Dios pueda obrar en nosotros tenemos que tomar el protagonismo mediante la fe. Tenemos que actuar conforme al guión que Dios nos da. Y el tercer punto, yo le puse, no te digas que no. Decite, no te digas que no. No te digas que no. ¿Alguna vez se dijeron no? ¿Sí?
¿O no? Me parece un trabalengua, ¿no? Pero me hace acordar, había una canción en el 2010 que decía, no me digas que no. No, esta es, no te digas que no. ¿Sí? ¿Y por qué no te digas que no? Porque muchas veces, en forma errónea o en forma equivocada, sea por un pensamiento personal o por una opinión colectiva, que es la que siempre nos rodea, es la que está en nuestro entorno, siempre creemos o limitamos a Dios a lo que nosotros creemos que puede hacer, ¿o no? No sé si alguna vez les pasó el hecho de decir, no, en esto me rindo, no oro más por esto porque no se va a dar. No lo voy a seguir intentando porque no va a cambiar. No, eso siempre va a ser así, por más que yo haga 1000 esfuerzos por cambiarlo, 1000 esfuerzos por hacerlo de nuevo. Eso es no y no. ¿Cuántas veces se dijeron así? ¿Cuántas veces creyeron que Dios no les iba a responder algo y ni siquiera oraron por eso? ¿Cuántas veces creyeron que Dios no lo podía salvar, que Dios no los podía sanar y todavía están cargando con eso? Yo creo que eso es algo muy importante que nosotros tenemos que romper, que es una estructura muy difícil de salir, porque muchas veces nosotros nos negamos a nosotros mismos algo que Dios sí nos puede dar. Muchas veces nosotros no queremos alcanzar algo por miedo a que Dios nos diga que no. Pero yo les digo una cosa, prefiero 1000 veces que sea Dios que me diga que no, a que yo me diga que no, y eso podría haber sido un sí en Dios. Prefiero 1000 veces intentarlo y que Dios me diga que no, a que no intentarlo y nunca saber si Dios me iba a decir que sí. Muchas veces nuestra fe es limitada. Muchas veces nuestra acción es limitada con respecto a lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces decimos, no, nunca voy a llegar ahí a tocar con los músicos ahí arriba porque no me da. No, nunca voy a llegar ahí arriba a predicar porque no sé nada. No, nunca voy a poder salir a evangelizar porque me da vergüenza. Y llenamos de no nuestras vidas cuando nunca vamos a poder saber si en la voluntad de Dios era un sí. Entonces, como dije recién, prefiero 1000 veces que ese no venga de parte de Dios antes que ponerlo yo en mi propio corazón. Porque sabemos que la voluntad es buena, agradable y perfecta, aún en los no de Dios. Y por más que nos cueste creer, los no de Dios también son una respuesta. Entonces prefiero 1000 veces que Dios me diga que no y saber que me respondió, a no orar nunca, a no presentarle nunca aquello que me aqueja y me hace entristecer, y no enterarme nunca si va a ser un sí. Entonces nosotros, como protagonistas en la obra de Dios, no podemos decir al director, no, yo no me animo a tirarme de ese precipicio. Y capaz que el director me dice, no, pero si hay un colchón ahí abajo, tenés un arnés, ¿cómo no te animás a tirar? No, por la duda, no, yo no confío que haya un arnés, yo no confío que haya un colchón. No, yo no quiero hacer esa escena de acción donde disparan, mirá si me pegan un tiro. Y el director te viene a decir, no, pero sí es de mentirita el arma. Las balas son de salva, no te van a lastimar. No, bueno, pero por las dudas. Y capaz que ese actor lo fletan, lo echan, después llaman a Tom Cruise y gana un Oscar. Entonces, culpa de nuestros miedos, culpa de nuestras limitaciones, culpa de nuestros pensamientos cerrados, ¿no vamos a perder todas las cosas que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué llenamos de no nuestras vidas y ni siquiera se lo consultamos a Dios? ¿Por qué llenamos de no nuestras vidas y no sabemos lo que nos podemos perder? Si nosotros por lo menos lo intentáramos, que la última palabra siempre la va a tener Dios. Pero nosotros no condicionemos lo que Dios puede hacer con nosotros cuando nosotros somos los primeros en decir que no. Como dije recién, prefiero que Dios sea el que me diga que no.
porque yo sé que su voluntad es perfecta y si me dijo que no es por algo. Pero prefiero hacer eso y no decirme no a mí mismo y nunca saber qué es lo que hubiese pasado si yo presentaba eso a los pies de Dios. Y encima, eso en el guión que Dios nos da, no existe. Porque yo le puedo citar 2, 3 versículos, por ejemplo, Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efesios 3, 20, 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Repito, Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Muchas cosas dependen de nosotros. Dios hace el milagro, Dios nos bendice, pero muchas cosas dependen de que nosotros hagamos el primer paso. Muchas cosas dependen de que nosotros nos movamos primero. ¿Te querés casar? Poné fecha. ¿Querés un nuevo trabajo? Salí a buscarlo. ¿Te querés poner novio? Decirle que te gusta. ¿Querés comprar un auto? Aprende a manejar. ¿Nunca tenés plata? Empezá a ahorrar. Fíjense que el resto lo puede hacer Dios. Pero, como digo, Dios no va a ir al registro civil y te va a anotar. Dios no va a ir y le decide a la chica que te gusta. Dios no va a ir al CPC a rendir por el carnet de manejo por vos. No. Dios hace las cosas que nosotros no podemos hacer. Pero en las cosas que nosotros podemos hacer y no las hacemos, es responsabilidad nuestra. Porque Dios sabe que lo podemos hacer, pero tampoco lo hacemos. Porque muchas veces nosotros limitamos lo que Dios tiene para nosotros conforme a nuestras aptitudes o nuestras actitudes. No puedo, no sirvo, no me da vergüenza, no quiero, no y no. Por eso te digo que para que Dios haga una obra en nosotros, no te digas que no. No limites el poder de Dios en tu vida. No limites lo que Dios puede hacer en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu economía. No limites con tus no lo que Dios puede hacer con un sí. Porque Él no va a ir en contra de lo que nosotros queremos. Él no va a ir en contra de lo que nosotros no deseamos. Pero qué mejor manera de demostrar interés por aquello que queremos, que es por lo menos intentar hacerlo nosotros. ¿Qué mejor forma de demostrar interés de que queremos algo que empezar a hacerlo? Porque Dios no nos pide que nos arreglemos por nuestra propia cuenta, sino no necesitaríamos a Dios. Pero también entendemos y sabemos que nuestra fe sin obras es muerta. Si nosotros no accionamos con respecto a lo que creemos, incluso hasta se podría poner en duda ¿dónde está puesta nuestra fe? ¿En nosotros o en Dios? Y para terminar, te quería leer el último versículo, que es Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros, o sea, en todos nosotros, Dios empezó una obra. ¿Cuándo? Cuando nosotros decidimos aceptarlo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Ahí Dios comenzó una obra en nosotros. Y dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que la obra que comenzó en nosotros todos los días las va a ir perfeccionando. En todas las áreas de nuestras vidas. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que tomar el protagonismo de nuestra propia obra. Teniendo fe, haciendo caso al guión que Dios nos da en esta obra, que es su palabra, y no limitando a todo lo que Dios puede hacer con nosotros. No se digan que no, sino créanle a Dios, confíen en Dios,
Tengan fe en Dios, que todo lo puede hacer. Recién al principio yo contaba un testimonio de algo laboral de mi esposa. Pero nosotros con mi esposa tenemos un montón de testimonios, un montón de milagros que Dios hizo en nuestras vidas. Solo porque tuvimos fe. Y no me siento a la par de los personajes que habla, de estas personas que hablan en Hebreos 11. No, para nada. Yo no le cerré la boca a ningún león, no eché ningún ejército. Bueno, a veces sí, cuando mi esposa se enoja. Sí, ríanse, porque si no me reta peor después. No me siento a la par de ellos. Pero yo sé que Dios hizo un montón de milagros en mi vida, en la vida de ella, en la vida de nuestra hija, que ni siquiera nació todavía, y Dios ya hizo un montón de milagros con ella. Le proveyó un montón de cosas que nosotros capaz que no se lo hubiésemos podido proveer, pero Dios se lo proveyó, o sea, ni siquiera nació y ya está experimentando milagros y bendiciones de Dios para su vida. Porque a veces no solamente importa nuestra fe, sino de las personas que nos rodeamos, las personas que nos influyen. Por eso nosotros cuando somos bendecidos y tenemos fe, podemos impactar a otras personas. Pero cuando otras personas nos dicen, che, no, vos no podés, che, vos no servís, vos no vas a salir adelante, vos no te vas a recuperar, vos no vas a cambiar, no le crean. No se digan no ustedes y no le crean el no de las otras personas, créanle al sí de Dios. Porque Dios es el único que tiene la última palabra en nuestras vidas. Y es el único que tiene la última palabra en la obra de Él, que somos cada uno de nosotros. Así que te invito a que te pongas de pie y vamos a orar por la obra de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un propósito y un sentido en los planes de Dios, porque cada uno de ustedes es una obra de Dios, con distintos finales, con distintos desenlaces, con distintos personajes. Pero el fin de la obra de Dios es la misma para todos. Él quiere perfeccionarnos. Él quiere cambiarnos. Él quiere transformarnos, no solamente a nosotros, sino también a nuestro entorno. Y para terminar y resumir todo esto, yo escribí una frase que es bastante sencilla de entender y se la voy a leer. Dice que nuestra relación con Dios sea como ir a un teatro. De tal forma que cuando tengamos luchas y cargas en nuestro corazón, nos podamos sentar y ver la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ver la obra de Dios en sus vidas? ¿Cuántos quieren que la obra de Dios en su vida se perfeccione cada día más? ¿Cuántos quieren tomar el protagonismo como estas personas de la Biblia tomaron su protagonismo teniendo fe y Dios obró a través de ellos? ¿Cuántos quieren conocer cada día más a Dios y ponerlo en práctica en sus vidas? ¿Cuántos se van a dejar de decir que no para empezar a escuchar el sí de Dios? Para empezar a escuchar la respuesta de Dios a sus oraciones. No importa lo que vos pienses en este momento, no importa lo que haya en tu corazón. Yo no sé cuáles son tus luchas, tus problemas o tus cargas. Pero yo sí sé que si le entregás en las manos de Dios, Él puede cambiarlo. Porque hay muchas obras, muchas películas, muchas series que tienen un final triste. Pero te aseguro que el único final feliz va a ser de la mano de Dios. La única forma que tu obra tenga un final feliz, un final contento, un final gozoso, sea porque Dios es el director. Es lo único que nos asegura a nosotros, como decía en Josué, que va a hacer prosperar nuestros caminos y todo nos va a salir bien. Cuando nosotros ponemos nuestras vidas en la mano de Dios. Y esa es la promesa que Él tiene para nosotros. De que todo nos va a salir bien cuando nosotros pongamos todo en las manos de Él. Amén. Vamos a orar. Y aquel que quiera pasar al altar, bienvenido sea. Los pastores Cintia y Esteban van a estar orando. Y quizá pueda ser demostrado como un paso de fe. Señor, yo quiero que sigas perfeccionando mi obra. Yo quiero que sigas perfeccionando mi vida acá en el altar. Y Dios puede obrar hoy, puede obrar mañana o puede obrar en cualquier momento. Eso no importa. Pero no te digas que no. Que la última palabra sobre tu vida la tenga Dios.
Y yo creo que una buena forma de no decirte que no, es decirle, Señor, te entrego mi corazón. Obra en mí, obra en mi familia, obra en mi casa, obra en mi trabajo. Te entrego todas las áreas de mi vida para que obres, Señor. Porque entiendo que la única forma de que todo me salga bien es entregándolo en tus manos. Amén. Vamos a orar. Papá, gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque podemos alabarte, adorarte y honrarte, Dios. Gracias porque sos el director de nuestra obra. Cada uno de nosotros es una obra maestra en tus manos, Dios. Gracias porque vos cambiás, transformás. Gracias, Señor, porque podemos entregarte nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Ayúdanos a ser protagonistas por medio de la fe. Ayúdanos a creer en ti, Señor, que nuestra fe pueda aumentar a tal punto que podamos experimentar milagros, que podamos experimentar bendiciones para darte toda la gloria y honra, Señor. Gracias, papá, por tu presencia. Gracias porque mediante de tu palabra, que es la Biblia, Señor, hoy tenemos respuesta y solución a todo. Ayúdanos a conocerte un poquito más, pero también ayúdanos, Señor, a que no nos digamos que no, a que descansemos en tu presencia y en tu voluntad, que descansemos en tus respuestas, porque la única respuesta que nosotros queremos escuchar es la tuya, Señor, porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, y queremos que así sea, Señor. Gracias, papá, porque la obra que comenzaste en la cruz para nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día que vengas a buscarnos. Gracias, Señor, porque podemos dejar en tu altar todo aquello que nos aqueja, todo aquello que nos entristece o nos angustia. Toda lucha, toda carga la podemos dejar a tus pies, Señor. Gracias porque sos nuestro consolador, sos aquel que nos abraza, sos aquel que nos restaura y que nos levanta, Señor. Queremos que seas el director de nuestras vidas, que dirijas nuestra familia, que dirijas nuestro futuro. Queremos hacer tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si compartiste con nosotros este video y todavía no has entregado tu vida a Dios y aceptado a Jesús como tu Salvador, te invitamos a repetir con nosotros esta oración. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Él es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.